Hola, soy Alfredo Pablo y quiero darle la bienvenida a este segmento desde el Rincón de la Fe. El Rincón de la Fe donde nos apartamos para aprender más de Dios, donde Dios nos va instruyendo y nos va formando. Hemos estado impartiendo talleres para formar intercesores, gente dispuesta a responder a ese llamado que nos hace el Señor para orar a tiempo y a destiempo. En la temporada pasada estuvimos cubriendo ese taller tan hermoso que nos introducía precisamente a ese llamado a la intercesión. Se buscan intercesores y todos disfrutamos durante casi 33 capítulos todo ese espacio de formación de cómo introducirnos y cómo caminar en esta vocación de ser intercesores a tiempo y a destiempo. Yo diría que ahora vamos a comenzar una segunda etapa de crecimiento en este ministerio de la intercesión. Por lo tanto, este taller lo hemos titulado Los 4 pilares de la intercesión. Los 4 pilares de la intercesión, porque no nos podemos quedar solamente en el conocimiento, sino dar un paso más allá de ir hacia adelante en este llamado que nos hace el Señor, a orar a tiempo y a destiempo. Yo tengo una imagen que vamos a proyectar, y es la imagen de un sapito que está en un container de agua, en una olla, o no sé cómo le llamarán ustedes, un sartén, y vemos ahí un sapito o un sapo que está en una olla o colocado en ese sartén lleno de agua. Tiene agua hasta la mitad. Ese sapo, si usted lo coloca sobre el fuego, sobre la estufa, y comienza lentamente a aumentarle la temperatura, en cada etapa de temperatura, el sapo, su cuerpo se irá adaptando a la temperatura que esté ocurriendo o se esté aumentando, hasta que se aumenta tanto la temperatura que el pobre sapo queda cocinado y no se dio cuenta. Me hace pensar que ese tiempo la humanidad está viviendo experiencias así. Poco a poco nos han ido dosificando toda esta experiencia de la maldad. Y como que sin darnos cuenta hemos ido adaptando nuestro pensamiento, nuestra vida humana, nuestro estilo y tiempo de oración, nuestra vida espiritual, a pensar que todo tiene que seguir así, que todo poco a poco encontrará su lugar o su tiempo. Pero el Señor nos invita a ser un poco más agresivos, no quedarnos distraídos, sino buscar un poco más de lo que el Señor nos está pidiendo. No nos podemos adaptar como el sapo a la temperatura que nos va aumentando cada día, sino que nosotros tenemos que salir de ese comportamiento, de ese sartén, de esa olla, y no dejarnos quemar, no dejarnos consumir por lo que el mundo nos estaba constantemente bombardeando. El Señor nos invita a salir del molde de los esquemas y dar un paso más agresivo, un paso de fe y confiar en que tenemos que enfrentar el mal a base de oración, a base del bien. Por lo tanto, hacer como hacía Moisés, ¿verdad? Que mientras la situación era más difícil, él se colocaba de rodillas y levantaba sus brazos clamando a Dios. Y esa es la actitud que debemos de tomar. Sin darnos cuenta, me encontraba por Europa y entré a la Catedral de Madrid, y en esa catedral me di cuenta que es un templo inmensamente grande. Ojalá y pudiéramos ver esa imagen, ¿verdad? Cuando entré a esa catedral y me di cuenta que el lugar estaba lleno de bancos, de personas que llegaban allí, atraídos más bien por el arte, la maravilla de la construcción. Y si usted ve en la próxima imagen, se dará cuenta que los bancos están vacíos
que la gente está caminando alrededor de todo lo que puede ser arte y vea el centro, por ejemplo, de este templo. El centro del templo donde está colocado el altar, donde se supone o se celebran las Eucaristías. Sin embargo, la gente no se acerca a la Eucaristía precisamente, sino a mirar todo el trabajo humano. Al lado había una capillita muy pequeña, donde dice celebración de la Eucaristía no pasar. Todo un templo inmenso consagrado a Dios, está dedicado al turismo, o la gente va por aspecto turismo. Sin embargo, el Señor me daba como tristeza que se encontraba allí arrinconado en esa pequeñita capilla donde podemos contemplar, ¿verdad?, que hay un sagrario, y en ese sagrario el Señor está esperando que vayamos a visitarlo. Creo que esa es la historia y es el tiempo que estamos viviendo. Hay muchos sagrarios donde el Señor está solo, hay muchas capillas donde el Señor espera que le visitemos y no damos ese paso para encontrarnos con Él. Por eso me sentí motivado a continuar formando y motivando a otros a que sigan en esta vocación, este llamado a la intercesión. Por eso hoy comenzamos este nuevo taller que se titula Los 4 pilares de la intercesión, como ven ustedes en pantalla. Pero quiero darles la guía que vamos a seguir para este taller, la guía que nos hace falta seguir en este taller. Primero, hoy comenzamos un nuevo programa de formación y deseo o quisiera resumirle brevemente en qué va a consistir este taller y qué vamos a cubrir. Y comenzamos con una experiencia espiritual. Los textos estarán relacionados, los textos bíblicos obviamente que vamos a utilizar en este taller, estarán relacionados con la espiritualidad contemplativa, de intercesión y obviamente de combate espiritual. La cita bíblica clave que utilizaremos será muy importante, pero vamos a utilizar una cita bíblica que va a ser clave en esta formación y está tomada del libro de los Hechos en el capítulo 6, versículo 4. Y dice así: nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando digo la palabra, yo quisiera como que nos refiriéramos más bien a la palabra con P mayúscula. La palabra como sinónimo de la palabra predicada. Es decir, no solamente la palabra predicada, sino la palabra como sinónimo de Dios mismo. La palabra como sinónimo de Dios mismo que aparece en esta vista fija que estoy proyectando ahí en la pantalla. La palabra como sinónimo de Dios mismo, es decir, Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Segundo, nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y la palabra. ¿Qué es el ministerio de Jesús? Eso hacía Jesús. Predicaba la palabra, pero también Jesús se dedicaba obviamente a orar en todo tiempo. Tercero, el ministerio de la oración será la enseñanza de la oración contemplativa, la escucha y la oración del corazón. 2 elementos muy claves. Oración contemplativa, más adelante voy a explicar en qué consiste la oración contemplativa. Segundo, escuchar la voz de Dios, escuchar lo que el Señor nos está pidiendo o nos está reflejando o nos está revelando. Y escuchando, entonces nosotros hacer esa oración desde el corazón. No una oración por cumplir un procedimiento, sino la oración del corazón. Este tiempo es para estar a sola con el Señor, este taller, para hacer lo que el Señor nos diga, como nos dice en Juan 2:5, hagan lo que Él les diga. Y este ministerio de la palabra es lo que la palabra está haciendo hoy, ahora mismo en nosotros, como nos lo revela así mismo la carta a los hebreos, ¿verdad? La carta a los hebreos nos habla precisamente de esto, para estar constantemente intercediendo por lo que el Señor nos dice, ¿verdad?
Por eso dice la palabra de Dios en el fundamento de este taller. Aquí vemos la palabra que la Escritura, que una vez más la acción como fruto del oficio de la intercesión. Y dice el Apocalipsis, dice, vestido de esta palabra, de esta fuerza de Dios, entonces encontramos lo que el Señor nos está revelando. Pues citábamos anteriormente, ¿verdad?, la carta a los Hebreos, donde nos dice, por eso Jesús es capaz de una vez, a los que por su medio se acercan a Dios, Él sigue intercediendo en favor de todo y cada uno de ellos. Entonces, así nos dice la carta a los Hebreos en esta palabra de Dios. Pero dice más adelante, dice, pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior como es mediador de una nueva alianza mejor fundada en la promesa, en promesas mejores. Jesús ahora celebra una liturgia, es decir, Jesús está constantemente intercediendo por cada uno de nosotros en el cielo. Y Jesús, como dice la palabra de Dios ahora, y lo decimos en el credo, ahora está sentado a la derecha del Padre, lo cual eso es intercesión. Intercesión a tiempo y a destiempo. Por lo tanto, cuando clamamos a Dios, los hacemos en el nombre de Jesús. Y más adelante, digo, en esta misma laminilla que presento, esta intercesión es un combate, es el combate espiritual, y es hacia donde vamos en este taller. ¿A qué vamos en este taller? ¿Cuál es el propósito? Formar soldados espirituales, es decir, formar soldados que a tiempo y a destiempo estén enfrentando el mal con sus oraciones. Y eso lo encontramos, ojalá y pudiéramos tener la proyección en la laminilla, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo del 13 al 15, nos dice, vestido en esa sangre, en esa capa roja, con una espada en su boca, el cual viene ahora resucitado y lleno de poder, con sus seguidores detrás de él, para hacer guerra contra los elementos espirituales. Quiere decir que Jesús nos introduce en una batalla espiritual, en una guerra, en que vamos enfrentando el mal a base del bien, en que vamos a enfrentar el mal con nuestras oraciones. Vamos retomando lo que el hombre había cedido a Dios con su comportamiento de pecado. ¿Para qué? Para que le habíamos cedido, al demonio, para retomar esto y entregárselo de nuevo a Dios. Los hombres, la vida, la salud, todo esto pertenece a Dios. Como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Fíjense cómo dice San Pablo. Nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Estábamos hablando de un mundo espiritual donde se combate, donde se enfrenta con el amor de Dios todos estos males que el hombre está recibiendo, está experimentando por apartarse de Dios. Y estas son las tres partes, yo diría, y la dimensión de este taller que hoy comenzamos. 1, dedicarnos a la oración. 2, aprender cómo verdaderamente se ora. Y 3, aprender el ministerio de la palabra. Cuando digo la palabra, recuérdense, no estamos hablando de la palabra predicada, sino Jesús mismo, que es la palabra revelada. Luego, aprenderemos sobre Jesús y, como decía, aprenderemos sobre el ministerio de la palabra. Somos un pueblo sacerdotal por el bautismo. Y como sacerdotes estamos llamados a dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Es hermoso este taller porque nos vamos adentrando, nos vamos introduciendo en un mundo espiritual que con nuestras oraciones podemos enfrentar toda esa fuerza que viene contra el hombre a través de esa gracia que nos ha dado Jesús a través de su muerte, resurrección. Sabemos que ahora podemos contar con Jesús
intercediendo a tiempo y a destiempo. Por eso todas nuestras oraciones siempre concluyen en el nombre de Jesús, recordándole al Padre Celestial ese amor que Dios tiene por los hombres al entregarnos a su Hijo. Y ese Hijo que fue capaz de obedecer a su Padre hasta una muerte, dice San Pablo, y muerte de cruz. Por eso vamos a tener enseñanza en tres dimensiones de las Escrituras. Tres dimensiones de las Escrituras. En la primera, ojalá y pudiéramos tener la laminilla en proyección. En la primera vamos a profundizar en el amor de Dios. En el amor de Dios por nosotros individualmente, lo cual es fundamento para poder experimentar el amor de Dios. Repito, profundizaremos en el amor de Dios por ti, por mí, por cada uno de nosotros, lo cual es fundamento para poder experimentar el amor de Dios. Segundo, o en la segunda parte, el centro de nuestra enseñanza, de nuestra formación será Jesús. Jesús como el Cordero de Dios inmolado, el Cordero de Dios entregado, que se entregó por nosotros sin mancha, sin defectos, sin pecado. Y tercero, estudiaremos los dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso comenzaba esta enseñanza con esa imagen del sapito que se va dejando consumir en las aguas calientes, según le van aumentando la temperatura. Pues hay un mundo de tinieblas que muchas veces no percibimos y muchos se están dejando consumir como el sapito en las aguas y en las tinieblas de este mundo. Dios ha escogido lo que Él desea para nosotros. Él ha seleccionado lo que ha escogido y nos toca a nosotros aceptar lo que Él haya escogido. Por lo tanto, en este ministerio el discernimiento es necesario para aceptar lo que Dios ha escogido para ti y para mí. Las decisiones que tome tú como intercesor van a regir tu oración y la dirección de tu oración. Por eso, ¿qué hace falta? Hace falta que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para ti en ese llamado que ha hecho a este mundo de la intercesión. En la tercera parte de este taller nos vamos a dedicar a meditar sobre el espíritu de penitencia, pero sobre todo el espíritu de obediencia. Y luego nos vamos a dedicar al ministerio de los profetas y todo lo que nos han dicho de Jesús y ese llamado a la intercesión. Entonces, voy a prácticamente hacer un resumen de lo que he dicho. Primero, estaremos hablando de la contemplación. Es decir, los 4 pilares de este taller, los 4 pilares de la intercesión que son: el primero, la oración; el segundo, la penitencia; el tercero, el silencio; y el cuarto, la soledad. Repito, vamos a estar cubriendo o hablando de la contemplación, que son los 4 pilares de la intercesión, que son la oración, la penitencia, el silencio y la soledad. ¿Qué le parece si comenzamos con la oración? Mire, la oración siempre se convierte en parte de nuestra vida y debe ser parte de nuestra forma de vivir. Por eso, en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, San Pablo nos dice: oren sin cesar, es decir, en todo tiempo, en todo momento. Esta es la manera que nos comunicamos con Dios, esta es la manera como agradamos a Dios, porque todo se lo debemos a Él. Segundo, será una unión transformante. ¿Y qué es lo que es unión transformante? Unión transformante es cuando Jesús y su Espíritu Santo están orando constantemente dentro de nosotros, estemos dormidos o estemos despiertos. Yo a veces me despierto, porque quiero aclararle, mientras usted duerme, si usted está en un mismo espíritu, unido a Dios en espíritu, mientras su cuerpo duerme, su espíritu no duerme, sigue clamando a Dios.
sigue orando a Dios en todo tiempo y en todo momento. Por lo tanto, estamos unidos a Dios en espíritu y en verdad. Esa es parte de esa unión transformante que nos da Jesús. Vuelvo y repito, unión transformante es cuando Jesús y su Espíritu Santo están orando constantemente en nosotros. Yo voy a contar una anécdota, una experiencia que tuve una vez en Mérida, Yucatán. Me había tocado ir a un congreso de sanación y liberación. Y cuando estaba predicando la palabra, empecé a orar por los enfermos y estaba haciendo sus cánticos en lengua. Empezó una mujer a tener manifestaciones. Y yo pedí que la sacaran del grupo. Había una asamblea de casi de 3,000 personas. Sáquenla de ahí y después al final oraremos por ella. Esta mujer había estado en la práctica de la Santa Muerte. Oramos por ella, quedó liberada. Pasó un tiempo y yo me regresé de nuevo a Miami. Al año me volvieron a invitar. Y como una semana antes, esta mujer había vuelto otra vez a la práctica de la Santa Muerte. Y cuando estaba dormida una noche, ella tiene ese sueño en que yo llego a su habitación, fíjese, y me presento delante de ella. Y ella me pregunta en sueño, ¿usted qué hace aquí? Yo le dije en el sueño, vengo de parte del Señor de nuevo a hacer una oración para que te libere de esa adicción a la Santa Muerte, o esa mala práctica, de ese mundo de tinieblas. Y empecé a orar y ella cuenta que se despertó en la realidad vomitando y expulsando todo aquello que le habían dado. Por eso yo dije, ahí fue una unión transformante. No tengo capacidad de bilocación. Dios usa a veces imagen de alguien que conoce para renovar esa fe en la persona. Y por último, cuando amemos la oración, más estaremos compenetrados en este espíritu de este apostolado. Vamos a dejar esta parte de la introducción hasta aquí, en este capítulo primero, para darle las gracias a Dios por ti que ha decidido seguir sus pasos, por ti que el Señor te ha llamado por tu nombre, por ti que el Señor te ha seleccionado y te ha dicho, tú eres mío, tú me perteneces. Y como dice la palabra de Dios, aunque pasas por valles oscuros, por ríos, no te chamucará, no te quemará, no te hundirá, porque el Señor está contigo. Y para eso te ha llamado el Señor, para eso te ha elegido Dios, para que sea un instrumento de su paz, pero también un instrumento de guerra en este mundo, en esta batalla espiritual que vivimos y que enfrentamos. Le doy gracias a Dios por tu llamado, le doy gracias a Dios por tu respuesta, por tu sí. Y les pido al Espíritu de Dios que en este momento, en este primer capítulo de este taller, derrame sobre ti su fuerza, su espíritu, para que tú seas renovado en los caminos de la fe, te capacite para luchar con la fuerza del amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, y te sane si tiene alguna dolencia o enfermedad, para que quede libre de todo dolor, de toda enfermedad, de toda opresión, y sea un instrumento de guerra en las manos de Jesús. Pedimos la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, la primera en contemplar tus llagas, Jesús, a los pies de la cruz, y supo como madre guardar en su corazón todo el sufrimiento y todo lo que la humanidad sufriría. Pero gracias también porque ella supo guardar en su corazón la promesa de que a través de Jesús todos seríamos salvos en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz y te llene de su alegría. Nos vemos en la próxima entrega de este taller que se está impartiendo a través del Rincón de la Fe, este taller que se titula Los 4 Pilares de la Intercesión. Bendiciones.